Oye chicos, continuando, nos habíamos quedado en la pregunta número 5. Vamos a leerla para responder rápidamente. Las grasas son fuentes de ácidos grasos esenciales, los cuales son nutrientes que no se pueden sintetizar en el cuerpo humano. O sea, los ácidos grasos esenciales no los sintetizamos, quiere decir que provienen de nuestra dieta entonces. Luego dice, estos juegan un papel vital en el mantenimiento de una piel y cabello saludables, en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo una función celular saludable. Entonces nos están diciendo que los ácidos grasos esenciales son importantes no solo porque el organismo nuestro no lo puede formar, sino que también cumplen funciones fisiológicas dentro de nuestro ser. Luego dice, además sirven como reserva energética para el organismo. Además de todo lo anterior, también pues ayudan a guardar energía. De la información anterior se deduce que los ácidos grasos esenciales, yo tengo varias cositas, ¿no? Pero en todo caso acá sería la clave B la más adecuada. Son importantes en la fisiología y estructura corporal. Sería la clave correcta. Bien, la siguiente, la 6. Se sabe que los fosfolípidos son constituyentes de las membranas celulares, pero también cumplen un papel fisiológico importante. Ojo, ya sabíamos que el fosfolípido está en la membrana celular, pero ¿qué papel fisiológico será? Dice acá, ¿no? Con relación a las funciones que cumplen los fosfolípidos, marque lo correcto. Bien, si usted recuerda la clase anterior, hablamos de fosfolípidos, habíamos dicho que además de encontrarse en la membrana, también se pueden encontrar en el sistema nervioso, en el cerebro específicamente, que van a ser la base para la inteligencia, la base biológica para la inteligencia. Sin embargo, para responder esta pregunta, habría que saber exactamente dónde más hay fosfolípidos. Yo le doy la clave de antemano, es la clave D, forman el surfactante pulmonar, y habría que ver qué es ese surfactante y para qué sirve. Ya mire, aquí vemos un segmento de pulmón, sacamos la unidad respiratoria, que vendría a ser un alveolo, y lo vemos, el alveolo pulmonar. ¿Y qué es lo que sucede con este surfactante? Mire, el alveolo, como lo ve aquí, aparentemente está vacío. Entonces, si no hay surfactante, ¿qué es lo que sucede? El alveolo no se puede dilatar. El alveolo no podría realizar el intercambio gaseoso. Pero al haber el surfactante, que lo vemos aquí en estas moléculas de surfactante, al haber surfactante, entonces la pared alveolar sí puede dilatarse y sí puede hacer, digamos, el intercambio respiratorio. Entonces, el alveolo pulmonar, perdón, el surfactante pulmonar permite que el alveolo pulmonar pueda hacer el intercambio gaseoso. Químicamente hablando, este surfactante está formado por fosfolípidos. Entonces, como nosotros tenemos respiración aérea, tenemos surfactante en buena cantidad en nuestros alvéolos. Sin embargo, durante la vida fetal no teníamos este surfactante. Este surfactante recién lo empezamos a producir a partir del séptimo mes de vida, ¿ya? Por ese motivo es que un bebé menor a 7 meses tiene más dificultades para sobrevivir. Como aún no produce el surfactante, se le va a hacer casi imposible intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con el ambiente. Por eso es que hasta hace algunos años atrás se habían partos prematuros, básicamente o como máximo eran de 7 meses. Por ahí de repente usted conocerá algún familiar, algún amigo que es 7 mesino, ¿no? Pero profe, no habían partos o niños que naciesen a los 6 meses. No fue. Pero ahora con el avance de la medicina, pues si viene una mujer que como embarazada tiene 6 meses y medio, 6 meses, el bebé puede sobrevivir. Porque en el hospital los médicos le van a inyectar a la mujer una molécula que ayuda a madurar el pulmón del feto. O sea, ayuda a producir surfactante. ¿Estamos? Conclusión, ¿el surfactante para qué sirve? El surfactante permite que el alveolo esté inflado y pueda hacer el intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Cómo está formado el surfactante? Por fosfolípidos. Es un datazo esto de esta pregunta. Ha sido también tomada en los exámenes de admisión de San Marcos y de la Universidad Cayetano. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Sigamos. Pregunta 7. Dice,
En el experimento de Fleming, ojo, ya habla de experimento, o sea, si nos ubicamos en el método científico, quiere decir que está tratando de comprobar algo. El enunciado dice, el hongo Penicillium notatum segrega penicilina, que es un antibiótico capaz de detener el crecimiento bacteriano. O sea, él ya hizo el experimento y encontró como resultado esto, ¿no? Que el penicillium evita el crecimiento bacteriano. Mira que de hecho acá me encontré una infografía en internet de Fleming, que descubre la penicilina. Entonces, por casualidad, descubre la penicilina, se dio cuenta de que el hongo Penicillium inhibe justamente el crecimiento bacteriano y usó esta penicilina primero en animales que tenían infecciones, vio que funcionaba y luego lo usó en el humano, también teniendo éxito. Entonces, la penicilina fue el primer antibiótico en ser usado. Es más, hasta ahora se utiliza. Y una serie de antibióticos actuales derivan de la penicilina. Tal vez usted habrá escuchado ampicilina, amoxicilina, entre otros más, ¿no? Por si acaso. Entonces, ya ahí tenemos la idea. Entonces, dice acá, ¿no? Entonces, el análisis de este experimento y digamos, esta conclusión, es una conclusión a la que está llegando. Por lo tanto, la clave correcta es conclusión. Aquí lo hemos ordenado en palabras más simples, ¿no? Como en el enunciado de la pregunta es una afirmación que se ha obtenido del experimento, entonces se trata de la conclusión. Muy bien, sigamos. 8 dice, la apariencia de la mayoría de las hojas en las plantas es de color verde. Sin embargo, al analizar dichas hojas usando ciertos procedimientos, se encuentran otros pigmentos. O sea, acá estamos viendo que dentro del método científico estamos hablando de la parte experimental. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las alternativas hace referencia al experimento relacionado con la explicación acerca del color de las hojas? Muy bien, para esto chicos, ya es un conocimiento un poquito superior, para ver los pigmentos que hay en las plantas, se usa un proceso llamado cromatografía en papel filtro, en el cual pues las hojas se van a poner en dicho papel filtro y se exponen a diferentes rayos de luz y se encuentran los pigmentos adecuados. Por ejemplo, en la hoja espinaca, luego de hacer esta cromatografía, se encuentra este tipo de colores, ¿no? Anaranjado para el caroteno, xantófila amarillo, la clorofila B un verde un poquito más oscuro y la clorofila A un verde un poco más claro. ¿Estamos? Entonces la clave aquí sería cromatografía en papel filtro, que es un proceso para determinar los pigmentos presentes en las hojas o en las flores de una planta. Esta pregunta sí era un poco más profunda, ¿no? más que requería un nivel de conocimiento un poco mayor. Muy bien, 9 y 10, otro texto, leámoslo. Dice, el método de vacunación que empleó Jenner contra la viruela se hizo muy popular y finalmente se propagó por todo el mundo. Chicos, la viruela era una enfermedad mortal. Hasta el siglo XIX la gente le daba viruela y se moría. Es incluso histórica, ¿no? Se han encontrado tumbas de faraones con rastros de haber tenido viruela y que les ha causado la muerte. Pero hace ciento, ¿qué ocurre, no? Jenner encuentra un método para combatirla, para prevenirla. Dice acá, aproximadamente 150 años después de la muerte de Jenner, en 1823, la viruela se encontraba en sus últimas fases. Finalmente, en 1980, la OMS declaró erradicada la viruela humana del planeta, después de un programa masivo de supervisión y vacunación. Entonces, estamos hablando de un método de vacunación. ¿Y en qué consiste? Aquí encontré un gráfico en internet que, digamos, nos explica claramente, o de alguna forma más específica, qué es lo que sucede. Miren, sucede que la viruela tiene una forma que ataca también a la vaca. Entonces, imagínense, esta mujer ordeña las ubres de la vaca que tienen las erupciones de la viruela y ella se contamina, se contagia de la viruela. Entonces acá está, no, la lechera se infecta con el virus de la viruela de la vaca, que para el humano no era mortal, pero sí le causaba pues algunas lesiones dérmicas, ¿no? Algunos pápulas, ¿no? O granitos. Ya mire, luego dice, ¿no? ¿Qué hizo, no? Otro paciente, ¿no? Llamado James Phipps, es inoculado con el pus de las pústulas de la lechera de Sarah Nelmes,
O sea, sacan el pus de esta mujer, la pus, y se lo inyectan a este paciente. Y entonces, ¿qué ocurre? Se contagia, pues, ¿no? Este Phipps, James Phipps, se contagia y empieza a desarrollar también algunos síntomas, ¿no? Algunas pápulas, como les decía. Ojo, que viene de la vaca, ¿no? O sea, no es mortal para el hombre. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Luego de eso, luego de un tiempo, las costras de otro paciente que tiene viruela humana hacen lo mismo, ¿no? Se le inoculan a James Phipps, a él, que ya previamente había sido inoculado con la viruela en la vaca. Y entonces, ¿qué ocurre? Se dan cuenta de que a Phipps, perdón, a James Phipps no le pasa nada. ¿Por qué no le pasa nada? Porque ya había sido inmunizado previamente, porque ya su sistema inmunológico sabía cómo combatirlo. Entonces, este principio que usted ve de exponer a una persona a un virus atenuado, a un virus debilitado, es el principio de la vacunación actual. Entonces, gracias a este proceso, se han creado una serie de vacunas que ha ayudado al ser humano a erradicar una serie de enfermedades que hace años eran mortales. Entonces, más o menos es la idea de un principio de vacunación. Exponer primero a una persona a un virus atenuado para que luego que es expuesta a un virus real, a un virus fuerte, activo, entonces la persona no se vea afectada porque ya creó anticuerpos, ya creó defensas contra ese virus en particular. Entonces, en función de eso, veamos qué dice la pregunta 9. Señale cuál de las siguientes alternativas representan la fase de experimentación, ¿no? Y acá justo la A coincide, ¿no? Se infecta una persona con viruela vacunada y después con viruela vacuna y después con viruela humana. Ahí estamos experimentando, ¿no? Viendo qué pasa si primero les pongo a un virus débil y luego de un tiempo a un virus activo y más fuerte. Esa sería la experimentación. Y la última pregunta, la etapa de observación, ¿cuál sería, no? La etapa de observación sería, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta de esto Jenner, no? Porque vio, pues, ¿no? Que, por ejemplo, la gente que está en contacto con la vaca que tenía viruela, no se enfermaba de la viruela humana. Observó eso y se preguntó por qué, cómo pasaba, ¿no? Pero el proceso de observación implicaba que las personas que tenían viruela vacuna, luego no tenían viruela humana. Ese es el principio. Por eso que la clave sería la B de buenos. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. No se olviden de realizar la actividad domiciliaria y también no se olviden de revisar el grupo del Facebook, que probablemente haya una que otra pregunta adicional, y si hay alguna consulta o alguna duda también hacerla llegar por ese medio. Nos vemos, chicos, cuídense, chao.